Tenemos el gusto de recibir hoy en Rivera a la directora del Museo y Centro de Documentación de Agadu, la señora Estela Magnone, además destacada cantante, compositora, música. Bueno, bienvenida a nuestro departamento. En este año especial están recorriendo el país. ¿Qué es lo que traen a Rivera? Hola, bueno, muchas gracias por la entrevista. Y lo que traemos es con motivo justamente del aniversario número 100 de la comparsita, que fue el 19 de abril de 2017. Nosotros con el museo, en donde tenemos el archivo de Matos Rodríguez, armamos una exposición itinerante, que son unos paneles que tienen reproducciones de fotografías y de correspondencia de Matos Rodríguez. Y que es más bien, lo que intentamos hacer es más bien mostrar lo que fue la vida de Matos Rodríguez, más allá del éxito de la comparsita, otras obras en las que trabajó para cine, para teatro, obras, tangos y valses y canciones criollas que escribió y que son menos conocidas que la comparsita, algunas son bastante conocidas. Ninguna alcanzó la popularidad que tuvo la comparsita acá y en el mundo entero. Podemos decir que la historia de la comparsita, que es llena de mística, podría ser perfectamente un guión para una película, pero musicalmente hablando, y usted que sabe mucho de música, ¿qué tiene que la hace tan atractiva a la comparsita? Bueno, eso es una cosa que se han preguntado los musicólogos, que saben bastante más que yo de esto, y nadie sabe muy bien qué es lo que pasó, porque fue un éxito inmediato. Yo pienso particularmente que es que tiene una melodía muy precisa, como muy clara, con pocas notas, y que de repente eso pega en algún lugar de la emoción de la gente que hace que como que los atrape enseguida, ¿no? Porque es increíble lo que pasa cuando empieza a sonar la comparsita, que todo el mundo se pone alerta, aplauden, bailan, ¿no? Eso es innegable, pasa siempre que suena la comparsita. Fue compuesta por un joven que, tengo entendido, no tenía demasiado conocimiento de música. Increíblemente después vendió esos derechos y logró recuperarlos. Es una historia increíble. Sí, Matos tenía menos de 20 años cuando compuso la comparsita. Tenía 20 cuando se estrenó, pero de haber compuesto antes. Según las historias de la familia, él estaba muy enfermo, tenía mucha fiebre. Y en el medio de esa fiebre, y por ahí fue que se le ocurrió la música, y como no sabía música, le pidió no sabía solfeo, ¿no? Sabía escribir música, le pidió a su hermana, Becha, a él le decían Becho y a la hermana Becha, que le escribiera lo que le sonaba a él en ese momento. Es más, dicen que se hizo como un teclado de cartón con las notas, y que ahí iba poniendo los dedos y la hermana iba escribiendo la música. Y bueno, y luego después de ese éxito que tuvo, que fue estrenada en Montevideo por la orquesta del argentino Roberto Firpo, él vendió la vendió entera, porque se vendía dejaba de tener ningún derecho sobre la obra. Se usaba mucho a principios del siglo XX, ahora ya eso es imposible hacer, ¿no? Gracias a la ley de derecho de autor. Y bueno, entonces la vendió a esta editorial argentina, que después fue Ricordi, y bueno, la vendió y perdió todo. Y años después, como en 1924, estando él en París con unos amigos, uno de los cuales era abogado, el abogado Calatayud, el abogado le preguntó cuántos años tenía cuando había vendido la obra, y él le dijo que tenía 20. Entonces él le dijo, pero esa edad no podías venderlo porque eras menor. Y a partir de ese momento empezaron a hacer un juicio con Ricordi para poder recuperar los derechos, que los recuperó en 1931. Tuvo la suerte de que esa transacción fue siendo menor, de lo contrario había perdido completamente esos derechos. Tal cual. Y tuvo la suerte también, bueno, creo que en algún momento se hubiera dado cuenta, pero de que este abogado se dio cuenta en ese momento, y por eso pudo hacer ese litigio para poder recuperar esos derechos. La escuchó en París, estando en París se dio cuenta de la popularidad que había adquirido su composición. Sí, cuando él fue a París en 1924 ya era muy conocida en París. Cuentan que él escuchó en un yo no sé si es cierto eso, o ya es parte de la leyenda, ¿no? Que la escuchó en un tranvía, que el tranvía, la musiquita que tenía, como el timbre del tranvía era pam, pim, pam, pam.
Ya eso no puedo decir que sea verdad, pero bueno, algunos lo han contado así también, pero lo que sí es verdad es que ya era muy conocida cuando él fue a París en 1924. También hay todo un tema con la letra de la comparsita. Se dice que Matos Rodríguez no estaba de acuerdo con esa letra. ¿Eso es cierto? ¿Está documentado? Sí, es totalmente cierto. No solo no estaba de acuerdo, sino que en realidad para ponerle la letra a una música, el letrista le tiene que pedir autorización al autor de la música, cosa que no sucedió. Ya cuando Matos se enteró ya estaba hecha la letra, ya estaba grabada la comparsita con la letra de Contursi, que además no solamente le puso una letra sin el permiso de Matos, sino que además la registró con otro nombre, no como la comparsita, sino como Si Supieras. Luego lo que pasó fue que esa versión con letra la grabó Gardel y bueno, y tuvo un éxito mayor todavía que el que había tenido en forma instrumental. Y Matos Rodríguez le puso una letra después de eso para poder contrarrestar la de Contursi. Y era amigo de Gardel, y Gardel le había dicho que la iba a grabar, y bueno, tuvo el accidente antes y no la pudo grabar. Por eso no es tan conocida esa otra letra, ¿no? Que dicen trata de su enfermedad, ¿puede ser? Sí, es como el cuento de cómo se le ocurrió a él cuando estaba en esa situación, y fue muy grabada también, pero tampoco tuvo... La letra de Contursi es mejor que la de Matos Rodríguez en realidad. Y no tuvo el éxito que tuvo la otra versión también porque la grabó Gardel la otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenía todo el terreno ganado. Estela, para quienes no conocen el Museo y Centro de Documentación de Agadu, ¿cómo funciona? ¿Se puede visitar todos los días? ¿Qué otras piezas, además de todo lo vinculado a la comparsita y a Matos Rodríguez, qué otras piezas importantes tienen allí? Bueno, el museo tiene, lo que tiene su objetivo, digamos, es preservar la memoria el patrimonio de los autores. Entonces tenemos, como Agadu administra derechos que no son solo musicales, también de teatro, de danza, de cine, de fotografía, tenemos cosas de muchos autores de otros géneros también. Y bueno, muchos instrumentos musicales, muchas guitarras de payadores, tenemos un montón, tenemos cosas por ejemplo, de Margarita Xirgu, que fue una actriz española que vivió acá en Uruguay los 20 últimos años de su vida y era socia de Agadu. Cosas de Zorrilla San Martín, objetos Margarita tiene, por ejemplo, un libro dedicado por García Lorca, que lo tenemos ahí, bueno, una cantidad de objetos en ese sentido. Y después tenemos un centro de documentación enorme que tiene biblioteca, como 15.000 partituras, fotografías, programas, musiteca, ¿no? Discos, DVDs, afiches, o sea, tenemos una biblioteca especializada en tango, que es una biblioteca que donó en principio el coleccionista e investigador Boris Puga, que es uno de los personajes que sabe más de tango en Uruguay. Él donó parte de su biblioteca y se armó una biblioteca de tango, que le pusimos Boris Puga por él. Y a partir de ahí hubo una cantidad de gente y de coleccionistas que empezaron a donar libros, discos. Tenemos entonces una colección muy importante vinculada al tango, aunque también, es una parte, ¿no? Después tenemos todo lo demás también. Se puede visitar de lunes a viernes de 14 a 19, la entrada es libre. Y bueno, queda en el centro de Montevideo, Canelones, entre Paraguay y Gutiérrez Ruiz. ¿Podremos contar con más muestras itinerantes en el futuro aquí en Rivera, de parte de Agadu? Sí, yo creo que sí, recién empezamos. Nosotros tampoco, es la primera vez que sacamos algo, no la segunda en realidad, pero justo con Margarita Xirgu habíamos hecho algunas exposiciones en el interior, pero ahora que yo he conocido bastante los museos del interior, vamos a proponernos tener un vínculo más intenso.